Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio formalmente ya con la grabación del tema de hoy. Ya consultamos con los compañeros sobre preguntando qué es investigación. Ya hay varios comentarios aquí en el chat, ¿verdad? Eh, la mayoría pues estamos en sintonía, ¿verdad? Con respecto a lo que es una investigación. Voy a proyectar mi pantalla, perdón. Muy bien. Fíjense que nosotros cuando realizamos una investigación podemos realizar diferentes tipos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, podemos investigar o realizar una investigación documental. ¿Qué será una investigación documental? Pues es básicamente empezar a analizar fuentes bibliográficas, ¿verdad? De el tema que se está estudiando, ¿sí? Básicamente nosotros empezamos a recopilar información escrita de el tema que estamos realizando, ¿sí? Pero lo interesante es, o lo que debemos de realizar es consultar bastante fuente de información, bastantes documentos. Digamos, si nosotros encontramos un libro de un autor, eh, y nos basamos específicamente sobre ese autor, pues no hay diferentes puntos de vista que se incluyan en la investigación. Básicamente estamos siguiendo la misma línea de un solo autor y ahí debemos de tener cuidado porque no estamos considerando más factores. Muchos tenemos nuestros puntos de vista acertados o no tanto, pero hay diferentes puntos de vista de los cuales se puede ver algún tema. Por esa razón, necesitamos en una investigación documental o en cualquier tipo de investigación, consultar muchas fuentes de información sobre el tema que se está estudiando. Entonces, eh, por ejemplo, 10, 15 en adelante, ¿verdad? Fuentes de información diferentes, se recomienda que eh, se estudien, se verifiquen, se incluyan dentro de la investigación. Aquí es un trabajo, nosotros normalmente en nuestro medio, díganme si no, no sé si quiero sondear ahorita, díganme, ¿quiénes de ustedes leyeron un libro el año pasado? Que levanten la mano. ¿Quiénes leyeron un libro el año pasado? Bueno, porque nadie ha subido la mano, creo que nadie, ¿verdad? Nadie ha levantado la mano, creo que nadie. Y esto es cultural ustedes, o sea, realmente en Guatemala no tenemos la cultura de leer. Qué hueva, ¿verdad? Dirán por ahí, qué hueva estar leyendo. Y vieran que realmente es algo que debemos de ir venciendo, ¿verdad? Y no se trata de ir leyendo, ahorita me estoy saliendo un poquito del tema de investigación documental. Estoy hablando digamos, del contexto en el que vivimos en Guatemala. No se trata de leer un libro de física cuántica, de, ¿qué? De los agujeros negros en el espacio, sino realmente empezar a leer libros que nos llamen la atención, ¿verdad? Que sean sencillos de, de leer, que nos capturen, ¿verdad? Eso se recomienda. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué razón es importante? Primero, para empezar digamos, intelectualmente a crecer, ¿sí? Mejoramos ortografía, eh, obtenemos más cultura general, ¿verdad? Enriquecemos nuestro lenguaje y ya es un proceso que nos va a ayudar a, por ejemplo, realizar una investigación. Si yo les comento, bueno, son 15 autores diferentes los que debemos de incluir. Bueno, o sea que tengo que investigar
más de 15, porque no voy a empezar con uno, este sí, voy a empezar con otro, este sí, no, sino que hay autores que leemos y no realmente no se apegan al tema que estamos, digamos, consultando. Y a veces tenemos que leer hasta 30 para poder incluir 15, por ejemplo. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros chapines promedio, qué hueva estar leyendo tantos autores, ¿verdad? ¿O no? Díganme ustedes. Pero esto es lo que se debe de realizar, ¿verdad? El hábito de ir consultando y de ir leyendo. Tenemos muy en Guatemala, muy bajo el nivel en lenguaje y en matemática. Y eso es por muchos factores, ¿verdad? Pero principalmente la lectura es algo que beneficia al lenguaje, la comprensión lectora, ¿verdad? Y ese es un proceso que tenemos que ir mejorando y un proceso que se mejora solo con la práctica, ¿sí? Si uno se propone eh, leer, por ejemplo, un libro al mes, ya leeríamos 12 libros al año, ¿verdad? Y eso sería, pues, un gran avance. Y es difícil cuando uno empieza porque empieza a leer la primera hoja y de repente ya se empieza a pensar en un montón de cosas y dónde me quedé y dónde me perdí y vuelve a regresar uno a leer, ¿verdad? Pero es por la costumbre que uno tiene. Y lo interesante entonces es que si adquirimos este hábito, pues nos va a ayudar a una investigación, ¿verdad? En este caso, la investigación que podemos, digamos, que nos beneficiaría, ¿verdad? O la que estamos entrando en contexto es la investigación documental. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Eh, una pregunta, fíjese que no sé muy bien qué está explicando. Yo hasta ahorita puedo entrar porque se fue la luz aquí y hasta ahorita puede conseguir. Si me podría hacer un resumen de lo que explicó ahorita, por Con favor. gusto, Jeremy. Estamos hablando primero del proceso, qué es una investigación, ¿verdad? Se sondeó de qué es una investigación y luego ya estamos explicando el proceso de investigación documental. Mencionábamos que la investigación documental, pues es básicamente recopilar información de muchos autores, ¿verdad? Consultamos mucha bibliografía. Pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser entrevistas, entre otras cosas, ¿sí? Pero la investigación documental se centra en básicamente reunir información de muchos autores sobre el tema investigado. Cuando estábamos hablando de esto, estábamos hablando, poniendo un ejemplo, unos 15 autores, ¿verdad? 15 en adelante. Pero hablábamos de que en Guatemala pues no tenemos la costumbre de, de leer, ¿verdad? Entonces hacía la pregunta, ¿quiénes el año pasado leyeron por lo menos un libro? Y hasta el momento pues nadie, ¿verdad? Entonces eso es lo que estábamos platicando, Jeremy. No sé si le Oh, estoy resumiendo. Sí. sí. Ujú. Pues yo el año pasado me leí La peste de Camus Muy bien. y ¿Solo un libro? empecé a leer a Bukowski también. Me gusta mucho cómo escribe sus poemas. Y sí, solo como estuve muy ocupado el año pasado, también este año quiero empezar con Asimov, que me llaman me llaman mucho la atención sus historias del futuro y todo eso. Muchas gracias, Pero Jeremy. sí, Cuénteme, sígame contando. no, eso es todo. Yo miro más la lectura. Sí, yo también pienso que en Guatemala como que no hay mucha cultura de lectura. O, Así es, así es. Sí, ¿verdad? Entonces, la recomendación pues es esa, ¿verdad? De proponerse, seleccionar un libro pequeño y empezar a leer un tema que nos llame la atención, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación. Gracias por su comentario. Entonces, básicamente, resumiendo, ¿verdad? La investigación documental, pues, es una metodología para la obtención de información, ¿verdad? Y decíamos que se consultan documentos diferentes, ¿verdad?
de diferentes fuentes también, ¿verdad? Escritos, visuales, numéricos, entre otros. Esto nos sirve para justificar el tema, digamos, que estamos estudiando, ¿sí? Aquí en las investigaciones nosotros probamos con hechos o con datos o con realidades. En una investigación no vamos a decir es que alguien me contó, ¿verdad? Es que yo creo que, sino que los datos que nosotros recolectamos y procesamos, ¿verdad? Nos dan sustento para justificar las conclusiones, ¿verdad? O el análisis que realizamos, ¿sí? Entonces, es por eso es que se reúnen datos y luego pues ya se hacen, dependiendo del tipo de investigación que vamos a ver, ya se hacen experimentos. En la investigación documental no vamos a realizar experimentos, ¿sí? Aquí solo reunimos información, ¿verdad? Esa es nuestra justificación. ¿Dudas con eso? Ninguna, profe, por el momento ninguna. Gracias, Brando. Sí, ninguna. Ahora vean, tenemos que tener claro nuestro objetivo de investigación, ¿verdad? Porque definitivamente la información que nosotros consultamos e incluimos en la investigación documental y en todas las investigaciones debe enfocarse exclusivamente en el tema que se está estudiando, ¿sí? No nos debemos de salir hacia otras rutas, ¿sí? Específicamente se centra en el tema que estamos investigando. Y la información que nosotros leemos, investigamos, digamos, se evalúa dependiendo del contexto en el que estamos desarrollando la investigación, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Debemos de tomar la investigación, la información documental de tal manera que realmente se apegue al tema, ¿verdad? ¿A qué contexto estamos desarrollando? Más adelante les voy a dejar estos videos para que los vean. Y vamos a entrar al siguiente tipo de investigación. ¿Alguna duda con la investigación documental? No, profe, quedó claro. Muy bien. Bueno, siguiente tipo de investigación. Investigación experimental. Ahora, escríbanme en el chat, sin buscar en internet. ¿Qué es un experimento? ¿Qué será un experimento? Sin buscar en internet, con sus propias palabras. Analicemos, ¿qué será un experimento? Y planteémoslo en el chat con las propias palabras. ¿Cómo van? Vamos a ver, Jeremy dice, probar hacer algo nuevo o intentar descubrir nuevas funciones de algo con método práctico. Gracias. Dayana dice, es el acto de poner a prueba un objeto o situación para ver si funciona o no, o si es verdadero o falso. Gracias. Ángel dice, sucesos que podemos crear siguiendo unos pasos, haciendo error y prueba. Gracias. Brandon, es un método de satisfacer una curiosidad con el fin de encontrar algo nuevo. Gracias, Brandon. Muchas gracias, los demás compañeros.
Arafat, se podría decir que son pruebas que se hacen tener un resultado nuevo o para verificar alguna acción ya hecha con los años, al igual que crear cosas nuevas. Fernando, es la comprobación de una teoría o hipótesis mediante proceso de error y prueba. Gracias. Ángel Estuardo dice, es un estudio que se realiza para conocer la reacción de algo o alguien en ciertas condiciones. Julie, no es útil para observar, nos es útil para observar o definir algo para saber qué sucede en su fenómeno. Gracias. Ana dice, es una prueba de algo buscando resultados. Bien, gracias. Carla dice, es un procedimiento que su fin es validar una hipótesis. Gracias. ¿Alguno de ustedes ha realizado un experimento en la cocina? Sí, yo de niño experimenté lo que se siente echarse chile en los ojos. Me imagino el resultado. Sí, pero sí fue un experimento porque sí pensé en, no lo hice por accidente, lo hice pensando en qué se sentiría. Entonces sí fue que lo experimenté por mi cuenta. Muy bien. Ahí vamos a tomar en cuenta ese ejemplo. Dice Blanca, se refiere a experimentar pruebas que dan resultados nuevos y definir algo nuevo que da un buen resultado. Quería tener ojos azules, dice. Por eso se echó chile. Va, vean pues. Cuando les preguntaba, han realizado un experimento en la cocina, ¿verdad? A veces, hace tiempo, pues me metía un poquito más a la cocina, cuando vivía solo en la capital, y decía, bueno, ahora qué voy a cenar, qué voy a desayunar, o cuando tenía un poquito más de tiempo, voy a hacer mi experimento, ¿verdad? Empezaba a utilizar diferentes ingredientes, ¿verdad? Pensando en algún resultado posible, que en ese caso quería comer algo rico, por así decirlo, ¿verdad? Mi intención era comer algo rico, no era, pues, algo que no pudiera comer, ¿verdad? O que no me gustara. Entonces empezaba a realizar o a mezclar los ingredientes, ¿verdad? Cocinarlos, esperando un resultado, ¿verdad? Le echaba un poquito más de esto o no se lo echaba, ¿verdad? Empezaba a ver qué tenía, qué podía utilizar y así pues realizaba mi experimento, ¿verdad? Realmente empezaba a manipular, ¿verdad? Todos estos ingredientes de manera, ¿cómo podríamos decir? Intencionada, ¿verdad? Porque sabía qué iba a echar y qué cantidad, ¿sí? Entonces, realmente un experimento pues es esa manipulación, ¿verdad? De esas variables, porque si yo le echaba sal, pues tendría que ser en la cantidad justa que sintiera yo agradable, ¿verdad? Porque esa era la intención, ¿verdad? Yo tenía el control de cuánta sal le iba a echar. Entonces, si le echaba 5 cucharadas, pues definitivamente me iba a saber muy salado. Entonces, la intención era esa manipulación intencional, ¿sí? Y esperando un resultado, en este caso, un resultado y un sabor bueno, ¿sí? Entonces, una investigación experimental, ¿verdad? ¿Qué realmente busca? Pues primero, investigar, podríamos decir documentalmente sobre el tema para tener claro qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Tener claro nuestros objetivos de investigación. Luego, diseñar un experimento para poder manipular intencionalmente una o más variables, ¿sí? Y estas variables podríamos decir que son variables independientes que tienen, que van a ser una causa, podríamos decir. Porque estas variables independientes van a afectar, ¿verdad? En mayor o menor medida a las variables dependientes, que son los efectos. Si ponemos el ejemplo de la cocina, ¿verdad? O el compañero que decía, eh, pues voy a experimentar a ver qué se siente el echarse chile en los ojos, ¿verdad?
La causa sería pues esa cantidad de chile la aplicación de chile en mayor o menor cantidad, ¿verdad? Esa es una variable, en mayor o menor cantidad y va a ser independiente porque no depende de nada. Esa es la causa. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de aplicarse ese chile en los ojos, ¿verdad? Va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque entre más o menos chile me echen los ojos, pues me va a doler más o no los ojos. ¿Sí me voy explicando, jóvenes? Sí, Gracias. Y si se dan cuenta, pues este experimento que realizó el compañero, pues básicamente tenía el control él, ¿verdad? Porque él sabía si echárselo o no, ¿verdad? Cuándo no, o estar cerca de algún lugar para lavarse los ojos, o qué tanto se va a echar o no, ¿verdad? Entonces, en una investigación experimental se manipulan intencionalmente las variables, ¿verdad? Para obtener resultados y principalmente, pues tener el control de esta situación, de este experimento. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Vemos el esquema de experimento y variable, causa y efecto. Variable independiente sería la causa y el efecto variable dependiente. A causa de echarme chile en los ojos, pues me va a doler más o menos los ojos, ¿verdad? Me van a llorar o entre otras cosas. ¿Cuál va a ser el resultado, el efecto de haberse echado ese chile? Aquí el señor Creswell, ¿verdad? Dice que los experimentos son estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen, ¿sí? Entonces, los experimentos pues van a determinar estos resultados y se comparan, podríamos decir, con otro grupo que no está sujeto a esta experimentación, ¿sí? Podríamos decir también. ¿A quiénes podemos incluir en experimentos? Pues básicamente a todo, ¿verdad? Media vez sea factible, podríamos decir, ¿verdad? Porque, ¿y en qué contexto estamos trabajando? ¿Verdad? Podemos experimentar con seres humanos, media vez sean éticos y factibles, ¿verdad? Porque, digamos, yo puedo experimentar y ver los resultados del comer, digamos, cierta tipo de comida, ¿verdad? Tampoco voy a realizar un experimento al exponerlos supónganse, a radiación, por ejemplo, ¿verdad? Para ver los resultados. Obviamente uno, pues, ha conocido durante, digamos, la historia del ser humano, pues han habido desastres de, de exposición a radiación, ¿verdad? Y han habido resultados que se muestran, pero ¿qué tan ético será volver a experimentar con esa radiación, ¿verdad? O con seres humanos. Entonces, a eso me refiero. Se pueden experimentar con seres humanos, pero hay que tener claro el contexto y que sea ético el experimento, ¿verdad? Con seres vivos y con objetos también, ¿sí? Podemos analizar la resistencia de algún material, ¿verdad? Exponiéndola a varias variables, valga la redundancia, por ejemplo, calor, o sea, temperatura, ¿verdad? Presión, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, básicamente es esto. Vean estos ejemplos entre las variables independiente y dependiente, ¿verdad? La independiente, pues hay tratamiento, estímulo, influencia, intervención. Esto va a ser básicamente una causa. Y lo que manipulemos en la independiente va a influir en la dependiente. Va a tener un efecto directo en la variable dependiente.
Tenemos un ejemplo, un tratamiento psicológico, ¿verdad? Es un estímulo, podríamos decir, una intervención que va a tener un efecto, por ejemplo, en esta variable dependiente, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la depresión. Un tratamiento psicológico podríamos decir que va a influir, va a reducir en la variable dependiente que es la depresión. Otro ejemplo, un tratamiento médico va a mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, la variable dependiente a la artritis. Por ejemplo, otro estímulo, ¿verdad? Perdón, una variable una nueva variable independiente, que sería un nuevo motor revolucionario, va a incrementar la velocidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos aquí ejemplos de variables independientes y cómo influyen en las variables dependientes. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Requisitos para un experimento. Pues primero que sí se pueda dar esa manipulación de una o más variables independientes, ¿sí? Eso debemos de tener como requisito. Y ¿qué otro requisito? Pues ver si realmente estas variables afectan o no a una o más variables dependientes, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen? Entonces, nosotros podemos diseñar un experimento, pero si no podemos analizar los resultados, pues realmente no estamos haciendo un experimento, ¿sí? Entonces, sí necesitamos, primero, ese poder manipular las variables independientes. Y segundo, poder ver los resultados de cómo afectan esas variables independientes a las variables dependientes. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, buenos días, Inge. Quisiera que tal vez lo pueda colocar un ejemplo ya así, viéndolo ya en la perspectiva de ya como una investigación. Con gusto. Muy bien. Cabal, a eso vamos ahorita. Gracias por su solicitud. Vamos pues. Vean pues. Voy a dejar de compartir y quiero que ustedes me ayuden. Suponiendo que nosotros somos unos investigadores, ¿verdad? Y queremos ver cómo afecta, digamos, la conducta agresiva de un cierto grupo de niños, cómo afecta, o si son más agresivos o no, un grupo de niños, pero si están expuestos a programas de televisión con contenido agresivo o antisocial. Entonces, nosotros dicen, mire, aquí hay 100 niños, ¿verdad? Y necesitamos saber si el que ellos ven programas de violencia les afecta a ellos ser agresivos o no, ¿sí? ¿Me voy explicando hasta el momento? Sí, Bueno, ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? Ya sabemos o tenemos, digamos, un objetivo de saber si los niños se vuelven agresivos o no al ver programas agresivos o antisociales. ¿Qué podríamos hacer con esos 100 niños? Podríamos analizar su comportamiento después de que hayan visto programas así, tal vez. Muy Ver bien, su forma de hablar y cómo se comportan, a ver si imitan lo que ven. gracias. ¿Quién realizar más? una investigación experimental, Inge.
tal vez cambiándole el tipo de programas que están viendo, colocarle unos programas como más educativos, más sanos, para ver si la conducta logra cambiar. Gracias. ¿Quién más? O poner a 50 niños a ver esos programas y a 50 no, Muy bien. ¿Con qué objetivo? Con para el, ver si a los niños que sí ven los programas desarrollan malas actitudes, y si los niños que no vieron esos programas, si se comportan igual o si no demuestran esas malas actitudes. Gracias. ¿Quién más iba a comentar? Un compañero como que iba a hablar. iba a decir lo mismo que ella. Gracias. Veamos, pues, entonces, sí necesitamos tener un punto de comparación, ¿verdad? Si intervenimos a todos los niños, mostrarles contenido o programas que son agresivos, ¿verdad? Que tienen violencia, no tendríamos una comparación. Entonces, lo que podríamos decir, lo que sugiere la compañera, ¿verdad? Dividir en dos grupos, ¿verdad? Y un grupo, pues, manipular la variable. ¿Cuáles serían las variables ahí? Serían los programas, ¿no? Los programas violentos. Sería unos programas violentos, otro programa más educativos, tal vez. Sí, esa es una variable, ¿verdad? ¿Y esa variable será independiente o dependiente? Eso sería dependiente. ¿De qué depende? Pues, si esos programas fueron, eh, ¿cómo le explicaría? Fueron colocados por parte de los padres o otras personas, no creo que los niños vayan a buscarlo por sus propios medios, ¿va? O por su propia cuenta. Gracias, Brandon. Vamos a ver las demás opiniones de los compañeros. ¿Qué dicen los demás? Es una variable independiente porque este, el tipo de programas que ellos vean es la variable independiente, porque nosotros vamos a decidir que ellos van a ver eso. Y la variable dependiente sería el resultado de ver esos programas, que sería la buena o mala actitud que ellos desarrollen. Muchas gracias, Diana. Así es. Vean, pues, sí, al inicio crea un poquito de confusión eso de cómo saber qué es la variable independiente y la dependiente, ¿verdad? El compañero, pues, decía, los niños no van a, digamos, a decidir, ¿verdad? ¿Quién decide? El investigador. El investigador decide, digamos, y manipula si a qué grupo va a mostrarles programas con violencia y a qué grupo programas educativos. El investigador está manipulando esa variable, ¿sí? Entonces, esa es la causa, ¿verdad? Que estamos teniendo, porque queremos ver su efecto. ¿Cuál es el efecto? El ver el comportamiento de los niños al ser expuestos a esos tipos de programa, ¿verdad? Entonces, la segunda variable sería, ya que mencionaron, los efectos, es agresividad o no, ¿verdad? Entonces, la independiente, nosotros manipulamos, ¿verdad? Pero no va a ser la causa, no hay un resultado en esa variable. Ahora, la dependiente va, como su nombre lo dice, depender de alguien. En este caso, va a depender en este ejemplo del ser expuesto o no, va a dar como resultado agresividad o no. No sé si me estoy explicando, compañeros. Yo no entendí muy bien. Si lo podría volver a explicar, Muy bien, no comprendí muy bien. muy bien. Tenemos dos variables. La primera dijimos
el poder mostrar o no los programas educativos o con violencia. Esa es una variable. La otra variable es el resultado, que sería, ¿los niños van a ser agresivos o no? ¿De quién depende los resultados? ¿Quién me dice? De los niños, ¿no? De si terminan siendo violentos o no, tal vez. Por ahí vamos. Va, ve a Jeremy. ¿Qué pasa si yo vengo y le pego un empujón o le pego un golpe? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa, no sé cuál sería, pero el efecto sería que yo también respondería con violencia, tal vez. Vaya. La causa es, o sea, digamos, yo Sí, sí, lo dije al revés. Lo no, dije al no, revés. está bien, está bien. O sea, digamos, veámoslo así. A causa de que yo le empujé, usted va a responder, Exacto, sí. ¿sí? Entonces, aquí, a causa de que yo le exponga a los niños programas educativos o no, van a ser agresivos o no. Entonces, la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. No sé si me estoy explicando ahora, Jeremy. Ya creo que ya entendí. La dependiente es la razón por la que le pondría a un niño los programas y la independiente es el resultado de si el niño termina siendo violento o no con esos programas. Sería así, Repítamelo, porfa. que la variable dependiente es la razón por la que se le pondrían los programas, No, que no, eso no, depende, ¿no? no. Dependientes de qué depende. Por eso le decía, si yo lo empujo, usted va a reaccionar. Usted, por ejemplo, si yo lo golpeo, usted me va a devolver el golpe. Entonces, ¿de qué depende de que usted me devuelva el golpe? De que yo lo golpee, de que yo lo empuje, de que yo lo agreda. ¿De qué depende? Es la variable dependiente. Y la independiente es esa, digamos, ¿cómo es la palabra? Eh, esa manipulación que yo haga con usted. Entonces, va a haber una causa. Yo voy a ser agresivo con usted y usted va a responder o no. El responder o no es la variable dependiente porque depende de cómo me porte con usted. No sé si me estoy explicando. No estoy compartiendo ahorita. No estoy compartiendo pantalla. Sí, creo que sí, ya lo estoy entendiendo, ya. Entonces, en este ejemplo, la variable independiente es el poder ponerle o no o programas agresivos o educativos a los niños. Y la dependiente es el resultado que se va a obtener, ya sea que ellos van a ser agresivos o no, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir de nuevo. O sea que en pocas palabras, una es la causa y la otra es el resultado. Así es, así es. El investigador pues va realmente a manipular la variable independiente. Yo le voy a poner a un grupo programas educativos y a otro programas violentos, ¿sí? Yo voy a manipular esa es la independiente. Y quiero ver los resultados. Los resultados van a ser si van a ser agresivos o no, ¿sí? Esa es la variable dependiente. En un experimento, para que una variable se considere como independiente, debe cumplir 3 requisitos. Que anteceda la dependiente. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay nadie, digamos, que dependa de ella. O sea, ella es la que va a hacer depender a la siguiente.
a la que va a mostrar o va a influir a que la otra dé un resultado. Eso quiere decir que antes sea la dependiente. Que varíe o sea manipulada, ¿sí? O sea, yo tenga el control sobre esa variable para que sea independiente y que esta variación pueda controlarse. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Yo normalmente pues voy a poder controlar esta variable para que sea independiente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahorita sí ya me quedó claro, así que ya no tengo dudas. Gracias. Muy bien. Gracias. Ese es mi objetivo, de que no se queden con dudas. Ahora, ya vimos la investigación. ¿Qué? ¿Cuál fue la primera? La documental, La siguiente. la experimental, Y ahora investigación no experimentales. No experimentales. Y vamos a ver cómo es esta, ¿verdad? Vamos a compararla con la experimental. Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Básicamente está pasando algo, ¿verdad? Vamos a observar resultados, pero nosotros no estamos manipulando variables, ¿sí? En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. ¿Qué quiere decir? Sí hay variables, hay independientes y hay dependientes, pero nosotros no influimos en las independientes, sea de manera natural. No se tiene control directo sobre dichas variables, ni se pueden influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Vamos a seguir con el ejemplo anterior. O vamos a poner otro ejemplo. Vean pues. Díganme ustedes qué tipo de investigación es al escuchar esto. Nosotros nos encargaron como investigadores, ¿verdad? Saber si conocer un grupo de personas, ¿verdad? Que consumen bebidas alcohólicas. Queremos saber si a ese grupo de personas o podemos plantear una hipótesis, ¿verdad? Vamos a plantear una hipótesis y decir, a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. Vuelvo y repito. A mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Mientras más cervezas se tome, más lento se pone, ¿verdad? Eso es lo que estamos infiriendo, es una hipótesis. Y esa es la que vamos a tratar de comprobar con nuestra investigación. ¿Qué podríamos hacer qué experimento o qué situación podríamos hacer para poder determinar si eso es verdad o no? ¿Quién quiere aportar? podríamos ponerles pruebas de reflejos como, no sé, solo eso, como ponerles pruebas para los reflejos, para ver si si captan bien algunas cosas o si no pueden, tal vez. Vale. Vamos, gracias por su comentario. Ahí vamos. O primero analicemos. ¿Podemos obtener variables ahí? Brandon tiene abierto su micrófono. Creo que podríamos, Dele, Fernando, no hay pena. podríamos decir que la variable sería, la cantidad de cerveza que toman y sería, digamos, la independiente. Y la dependiente sería, digamos, ¿cómo decirlo? Serían el resultado de sus reflejos. O sea, podríamos decir que si hay 3 personas, a cada una le podríamos dar una cantidad diferente de alcohol
y al final a las 3 podríamos ponerle a hacer las mismas pruebas y ver si la persona que consumió más alcohol posee la misma cantidad de reflejos que la persona que consumió menos alcohol. Muchas gracias por su comentario. Entonces el compañero propone hacer un experimento, ¿verdad? Suponiendo, ¿cuántos somos aquí? 22 participantes. 11, digamos que 11 participantes va a ser un grupo y 11 participantes otro. Al primer grupo, pues dice el compañero, le vamos a exponer y le vamos a comprar un subpaquetón, ¿verdad? Para exponerlo a bebidas alcohólicas. Y de repente, pues les compran un par de quetzaltecas y les ponen musicón y entre otras cosas, ¿verdad? Al otro grupo, pues, para que no se queden chiviados, pues les compran unas sus bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Unas boquitas y también el musicón, ¿verdad? Y todo bien. Y luego dice el compañero, ¿verdad? Vamos a poner ya, luego un cierto tiempo, ¿verdad? Que se bajaron el paquetón cada uno, vamos a poder ver si realmente sus reflejos están bien o no, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Entonces, díganme, ¿qué tipo de investigación es esa? En base a la que hemos visto. Sí es una, yo digo que sí es una investigación experimental porque sí estamos manipulando las variables como las bebidas que van a consumir y, y el dividirlos en dos grupos, eso es, estamos manipulando. Entonces yo creo que sí es una experimental, tal vez. Gracias, Jeremy. Sí, así es una investigación experimental. ¿Sí, Fernando? Sí, yo también pienso que también es un experimental porque como podemos decidir a qué grupo le daremos el alcohol o el tipo de pruebas que podemos llegar a colocar para ver los resultados. Así es, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos el control de estas variables, que básicamente una variable, ¿verdad? Que sería la cantidad, el exponer y la cantidad de alcohol a la que va a ser expuesta a las personas, ¿sí? Es una investigación experimental. Ahora, ¿cuándo no podría ser una investigación experimental? O sea, ¿cuándo podríamos ver el mismo ejemplo, pero que sea una investigación no experimental? Nosotros queremos averiguar lo mismo. Si las personas tienen reflejos lentos o no, ¿verdad? Al beber alcohol, pero ¿cómo podríamos obtener estos datos sin que sea una investigación experimental? O sea, en otras palabras, que sea que sea una investigación no experimental. ¿Alguna idea? Podríamos simplemente ir a un bar y observar a las personas que se nota que están tomando demasiado. Así no controlaríamos las variables. Sería una investigación experimental, tal vez. Vean, pues, vemos que de todas maneras, en una investigación no experimental, pues hay variables. Las variables van a seguir estando. El consumo excesivo o no consumo de alcohol y los reflejos que van a ser afectados por este consumo. Van a seguir estando. Ahora, ¿cuándo no es experimental? Cuando nosotros no vamos a poder manipular las variables. Entonces el compañero menciona, bueno, me voy a ir a Daiquiriba, allá afuera, y voy a ir a observar quiénes están, o voy a entrar y voy a observar quiénes están tomando cerveza y quiénes no, ¿sí? Yo no estoy manipulando las variables. El fenómeno se está dando, ¿sí? Al finalizar, al dar la una, el toque de queda, o al dar la ley seca, perdón, pues ya me pongo afuera con los policías a ver quiénes pueden manejar o no, ¿verdad? Y empiezo a tomar datos, ¿verdad? Quiénes tienen buenos reflejos y quiénes no, ¿verdad? Y veo quiénes tomaron alcohol y quiénes no. O sea, la situación se da, ¿verdad? La investigación se da, pero no hay un experimento que yo realicé, sino que es una situación que pasó. Por eso es una investigación no experimental. ¿Me voy explicando, jóvenes? Sí, o sea, tiene que ver prácticamente cuando el investigador no altera el orden de los factores ni las variables.
Así es, así es. No sé si conocen esos lugares, yo tratando de, por si no conocían, pues dándoles ahí unos nombres de lugares, ¿verdad? Ahí se quedan callados, ahí sí no comentan. Yo creo que Daiquiri ya no existe, ingeniero. Ya no, ¿va? Ya se llama, ya tiene otro nombre. Bien que conocen entonces. Bueno, entonces resumiendo un poquito, experimento, ¿verdad? Vean un ejemplo. Este es ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero, pues, este tipo de experimento, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones, ¿verdad? Estoy yo manipulando, yo estoy haciendo enojar a las personas con intención, ¿verdad? Hay una intención y hay una manipulación. Uno no experimento del mismo caso, ver las reacciones de esas personas cuando llegan enojadas, ¿verdad? Por alguna otra razón se enojaron en el camino o donde sea, por otra situación, pero yo no tuve que ver con eso, ¿verdad? Entonces, estoy realizando una investigación donde hay variables, ¿verdad? Y puedo realizarlas por medio de experimentos o por medio de no experimentos, ¿verdad? ¿Dudas? Ninguna duda, está quedando claro. Muy bien. Entonces, vean, normalmente ustedes o en este curso ustedes van a trabajar una experimental. La idea es que ustedes propongan el experimento, definan las variables, influyan en ellas, ¿verdad? Y vean los resultados, ¿verdad? Aquí hay un mapa en el cual pues tenemos el diseño de la investigación. ¿Cuál es el diseño de la investigación? ¿Cuál es el propósito? Pues responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba, ¿sí? ¿Cuáles tipos de investigación? Las no experimentales, las vimos, ¿verdad? Y aquí van a ver otros conceptos más adelante. Las transaccionales o transversales, que hay varios tipos, ¿verdad? Que las cuales estas recolectan datos, ¿verdad? En algún único momento. O están las exploratorias, descriptivas y correlacionales y causales, ¿verdad? Hay obtención de datos, podemos explorar sobre los temas, podemos describir algún fenómeno, ¿verdad? O podemos relacionar las variables, ¿verdad? ¿Cuál es su causa y su efecto? Ahora también tenemos las longitudinales o evolutivos, ¿verdad? Aquí se dividen en propósito, ¿verdad? Analizar cambios a través del tiempo y de tipos, diseño de tendencias, diseño de análisis evolutivo de grupos o diseño de paneles. También tenemos las experimentales y aquí se dividen en preexperimentos, donde pues hay una situación, pero el control del experimento pues es mínimo. Cuasi experimentos implican grupos intactos, podríamos decir que es el ejemplo cuando fuimos a esa disco y vimos que ellos estaban tomando por su cuenta. Y experimentos puros, que ya hay una manipulación de las variables, ¿verdad? Nosotros controlamos estas variables y normalmente pues hay dos o más grupos de comparación que podríamos seleccionarlos al azar, ¿verdad? Eso podría ser una buena práctica para que no haya una manipulación o un resultado esperado, digamos, que no vaya a influir en que en el resultado. Ahora, aquí la pregunta podríamos hacernos es que ¿será que yo puedo incluir el tipo de investigación o varios tipos de investigación en una investigación? ¿Puedo incluir varios diseños en una investigación?
¿Qué dicen? Tienen abierto el micrófono ahí los compañeros. Fernando tiene abierto su micrófono. Bueno, vean pues, nosotros, dependiendo del contexto, sí se puede incluir varios diseños de investigación. O sea, dentro de una investigación, yo puedo incluir experimentos y no, o sea, puede ser experimental y no experimental, ¿sí? Puedo incluir eso. Puedo manipular, realizar un experimento. En la misma investigación, podría yo seleccionar un grupo, a dos grupos, manipular las variables con la cantidad de alcohol que se les proporcione. Y también realizar el mismo experimento, digamos, la misma situación o investigar la misma situación yendo a estos lugares donde pues realizo la observación, ¿verdad? Y de ver quiénes consumen, quiénes no, y luego el análisis, ¿verdad? Ir a la discoteca y ver eso. Y puedo incluirlo en la misma investigación. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Ahora, ¿están por ahí o no están por ahí? Muy bien. Ahora, debemos de considerar algo en los diseños no experimentales. Primero, el tiempo y el número de veces que se va a recolectar los datos, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, planteando el ejemplo de las personas, ¿verdad? Que consumen bebidas alcohólicas, ¿cuántas veces voy a ir a la discoteca a tomar los datos, ¿verdad? ¿Será que sí lo puedo realizar en un determinado tiempo y no me va a llevar años? Aunque hay estudios que se realizan durante varios años, ¿verdad? Pero en este caso, pues puedo realizarlo durante varios días, varios fines de semana, ¿verdad? Varios meses. Hay que considerar eso. Y el alcance que voy a tener también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay que considerar eso. Ahora, ¿qué tipo de diseño será mejor que otro? ¿Será mejor el documental? ¿Será mejor el experimental? ¿Será mejor el no experimental? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, profe, tuve que ir al baño, no he escuchado lo que dijo. ¿De qué está preguntando ahorita? ¿Qué tipo de investigación será mejor? ¿La no experimental, la experimental o la documental? ¿En qué caso? ¿O solo así de cuál es mejor? ¿Cuál es mejor de las tres? Eh, yo pienso que no habría una mejor porque cada una se usaría en de diferentes formas, tal vez. Gracias, Jeremy. La Ujú. experimental para para cuando nosotros querramos, cuando sea necesario que nosotros controlemos el experimento, para que no se salga de control. La no experimental para ver cómo funcionan las cosas en un ambiente no controlado y la documental para conseguir información ya establecida, tal vez. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Jeremy. Neri estaba levantando la mano. Pues yo considero, a mí me parece, ¿verdad? Que ambas son buenas. Yo digo que sí, cada una de ellas tiene diferentes formas para poder realizar la investigación. Y más de alguna va a facilitar más, se va a agilizar más el proceso de la investigación. Gracias. Vean, como dice el compañero, aquí debemos de decir lo que dice Pepito, ¿verdad? Depende. ¿Cuál es mejor? Depende. ¿Sí? Tiene que ver mucho el contexto en el que estamos realizando.
lo que queremos probar con la hipótesis, las preguntas que se están planteando. Aquí depende de la investigación, cuál es cuál es mejor para la situación a la que se está investigando. Entonces, ¿cuál es mejor que otra? No hay mejor que otra. Depende del contexto que se encuentre, así se va a adaptar mejor al a la investigación que estamos realizando. ¿Me estoy explicando, jóvenes? Muy bien. Sí, ingeniero. Bueno. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Muy bien. Resumiendo entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Platicamos sobre los tipos de investigación. Mencionamos primero la investigación documental, la cual el proceso que se realiza es el de la obtención de la información, recopilar varias fuentes bibliográficas y consultarlas para plasmarlas en un documento y explicar, digamos, el documento en base a varios puntos de vista y concluyendo por el investigador sobre un tema específico. Segundo tipo de investigación, investigaciones experimentales, las cuales se realizan experimentos. En los experimentos nosotros podemos manipular las variables, principalmente la variable independiente. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de poderla manipular, ¿sí? Y esto nos va a influir en la variable dependiente, la cual va a obtener un resultado. Y ya podemos inferir y realizar, comparar resultados y dar conclusiones. Tercer tipo de investigación, la investigación no experimental, la cual, pues hay un suceso, hay una situación, hay variables, ¿verdad? Pero se dan de forma natural, las cuales nosotros vamos a obtener los datos, pero no influimos directamente sobre la variable independiente, ¿verdad? Esos son los tres tipos de investigación que vimos el día de hoy y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a realizar en un documento de Word o en Excel, van a realizar un cuadro comparativo de la investigación experimental y no experimental. Se me olvidó adjuntar. Documental también. Documental, experimental y no experimental. Y van a poner un ejemplo de cada uno. Ese es el ejercicio que van a realizar en este momento. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas, jóvenes? El ejercicio se va a subir en Canvas, ¿verdad? ¿O dónde? En Word es, creo que No hay dudas, entonces realizamos el ejercicio, por favor. Y ahorita les estoy habilitando el espacio. Les confirmo cuando ya esté habilitado para que suban esta actividad, por favor. ¿Cómo va a aparecer el ejercicio? ¿Qué nombre le va a poner? Ejercicio cuadro comparativo. Ah,
Es un cuadro comparativo de los 3 clases de investigaciones, ¿va? Así es. Anótenlo por favor o tómenle captura. Porque voy a dejar de compartir. Bueno, entonces ya ahorita les estoy terminando de habilitar el espacio. Vamos a ver, permítame. Bueno, ya les habilité el espacio entonces. Está en tareas, perdón. Y vamos a realizar la actividad en este momento, por favor.